Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, hoy estamos ante otra comparativa de dos móviles parecidos y diferentes a la vez. Estamos con el Samsung Galaxy Note 3 a la izquierda y el Samsung Galaxy S4 a la derecha. Actualmente, y a falta de que Samsung dé alguna sorpresa antes de final de año, los dos mejores móviles de la marca coreana. La comparativa, como solemos decir casi siempre que comparamos el Note con algo que no sea otro Note, tiene pues unos puntos a favor de uno y a favor de otro, pero es cierto que son móviles, entre comillas, no iguales o no comparables, aunque sí más que cuando hemos hecho la comparativa entre el iPhone 5S y el Note 3. ¿Qué es lo que llama la atención? Lo primero, entre los dos móviles, pues que Samsung se ha puesto un poco las pilas y en diseño y materiales ha mejorado lo que ya teníamos. El acabado del S4 es bastante más plasticoso, o digamos que se parece más a lo que teníamos antes, si bien nos gusta más que el del Note 3, que intenta imitar a la piel, pero en realidad se queda un poco a medio camino, por decirlo así. Las cámaras son muy parecidas, 13 megapíxeles con capacidad para tomar fotos en forma dual, es decir, delante y detrás, con la delantera de 2 megapíxeles y flash LED, si bien el Note 3 es capaz de grabar a 4K vídeo. Es algo que ahora mismo no nos influye demasiado, pero que a largo plazo quizás sea relevante. Como veis, el altavoz de los Samsung, que siempre ha estado en la parte trasera, el Note 3 pasa a estar en un lateral. Hay gente que valora esto porque cuando pone el móvil boca arriba, el sonido no disminuye, pero personalmente opino que Samsung tiene aquí un pequeño relieve que hace que eso no influya tanto como cuando cogemos el Note 3 de lado y podemos tapar el altavoz. Con respecto a la pantalla, 5 pulgadas para el S4 y 5,7 pulgadas para el Note 3. Ambos tienen resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles y tienen panel Super AMOLED. Ahora bien, el Note 3 parece que tiene una derivación al azul típica de los paneles Super AMOLED un poco inferior a la que tiene el S4. Se nota que Samsung ha intentado mejorar ese aspecto. En lo que a hardware se refiere, el resto, ambos son quad-core. El Note 3 en concreto es un Snapdragon 800. El Samsung S4, el Galaxy S4 tiene 2 GB de RAM frente a 3 GB en el Note 3, aunque se rumorea que va a salir un S4 con el hardware del Note 3, en principio solo para Japón y otros países de Asia, pero ya veremos de confirmarse ese rumor si llega también a Europa y América. Como veis, la parte delantera, pues botón físico como siempre y botones hápticos en los laterales. El software TouchWiz Android 4.2.2 en el S4 ya se va a actualizar a Android 4.3 y Android 4.3 en el Note 3. Como veis, las notificaciones son muy parecidas. La estructura de los menús de ajustes también, 4 pestañas en la parte superior que nos van permitiendo cambiar de unos a otros. No son exactamente las mismas pestañas, como veis, puesto que Android, o sea, la capa de TouchWiz que corre sobre Android, ha cambiado de uno a otro. El resto del sistema, con los widgets, la disponibilidad de las aplicaciones, la propia barra de notificaciones, la multitarea, todo es muy parecido. ¿Dónde entra la principal diferencia? Pues en el stylus propio de los Note, que como veis ya os avanzamos en los análisis que le realizamos al Note 3, el extenso de 50 minutos y el express de 7 minutos. Como veis, el stylus no funciona en la pantalla del S4, no funciona en otra pantalla que no sea la de un Note en concreto, y para según que funcione solo la del Note 3. Más aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir uno u otro. Pues el S4 nos ha parecido uno de los móviles más cómodos de llevar, junto por ejemplo con el iPhone, si bien en el Samsung tiene más valor, porque tiene una enorme pantalla de 5 pulgadas en un cuerpo muy estrecho. El Note 3 también tiene esa ventaja con respecto al 2, lo mismo que hizo S3 con respecto al S4, pero se hace incómodo de llevar. El S4 es un móvil que se puede manejar con una mano, pero el Note 3 es más difícil de manejar con una mano. Evidentemente, siempre tenemos la opción, como veis, de disminuir la pantalla para hacerla más parecida, ahora mismo como veis, a la de un S4. Pero vaya, no estamos sino desperdiciando todo este marco
que para el uso de una mano es más cómodo, pero como dijimos en el análisis, no parece que vaya a ser algo que se use al menos de forma muy intensiva. Vamos a maximizarlo y vamos a probar ahora la aplicación de Benchmark Quadrant para ver la potencia que tienen ambos dispositivos. Al contrario de lo que hemos visto con la comparativa del Note 3 con el iPhone 5S, como veis, en potencia en esta aplicación en concreto, van muy a la par. No se nota tanto la diferencia de ciclos de reloj en el Note 3 y mucho menos el giga de RAM que lleva incorporado. También es verdad, como hemos dicho, que el Note 3 usa más RAM de lo que hemos visto hasta el momento en Samsung. Y no sabemos si el ponerle 3 GB ha sido por aumentar las especificaciones de forma, digamos, voluntaria, o se han visto un poco obligados. La puntuación del Note 3 es de 21.707 y la del S4 de 12.734. Como veis, es un poco absurdo que haya una diferencia de casi el doble cuando el rendimiento es prácticamente idéntico. Todas estas puntuaciones y valoraciones, como os decimos, hay que tomarlas también con pinzas, porque a Samsung se las ha visto, digamos, intentando alterar estas puntuaciones, ¿no? El siguiente análisis o la siguiente comparativa que vamos a hacer va a ser con un Antutu, uno de los benchmark más conocidos. Como veis, en el S4 tenemos instaladas dos versiones, la Antutu normal y la Antutu X, que ha sido creada por los desarrolladores expresamente para evitar esa, digamos, esa comparativa, ese engaño por parte de Samsung. Abrimos la normal, porque es la que tenemos instalada en los dos dispositivos, y vamos a hacer una prueba completa de ambos móviles. Entendemos que si Samsung está engañando a algunas aplicaciones de testeo de procesador, de RAM y al fin y al cabo de rendimiento, no debería haber mucha diferencia entre dos de sus principales móviles. Como veis, en lo que respecta a CPU, que es lo que está analizando ahora mismo, la velocidad del escaneo y el rendimiento es bastante similar. Ahora mismo está probando la cantidad de memoria RAM. Ahí ha sido un poquito más rápido el Note 3. También con respecto a la velocidad de la memoria RAM y no tanto a la capacidad o a los gigabytes instalados en cada uno de los móviles. El tema de la multitarea también es importante porque el Note 3 tiene implementado las ventanas. Como ya vimos en el análisis, podemos utilizar el stylus para dibujar encima de la pantalla un pequeño recuadro en el que abrir determinadas aplicaciones, no cualquiera. Para eso los desarrolladores tienen que implementar, mediante el SDK que proporciona Samsung, la posibilidad de que su aplicación se pueda abrir en este tipo de mini ventanas dentro del Note 3. No es algo que tenga el Note 2 y por lo que hemos visto en las ROM filtradas con Android 4.3 no parece que vaya a tenerlo el phablet del 2012. Como veis, el Note 3 en Antutu sí que está mostrando un pequeño incremento de velocidad y de rendimiento con respecto al S4, algo que no hemos visto tan claramente en Quadrant, si bien también es normal, porque Antutu es una aplicación de test de benchmarks bastante actualizada. Como hemos dicho, incluso han sacado una recientemente para solventar el problemita del engaño o el aparente engaño, porque hay también opiniones que dicen que no es un engaño de Samsung, y Quadrant pues es una aplicación bastante más desactualizada, pero que siempre nos gusta correr, como sabéis, para compararlo con móviles un poco más antiguos.
Como veis, el Note 3 ha terminado ya, tiene una puntuación de 35.882, mientras que el S4 tiene una puntuación de 27.557. De nuevo nos parece que la puntuación del S4 es demasiado baja o del Note 3 demasiado alta como para la diferencia que hay entre uno y otro. Pero también es verdad que no sabemos hasta qué punto Samsung está forzando la RAM y los procesadores de uno y de otro para dar ese tipo de puntuación. Con respecto al resto de aplicaciones, bueno, pues el Note 3 y el S4 tienen bastantes preinstaladas. Ya os invitamos a que veáis los reviews para ver exactamente cuáles son las que tienen. Y sí decir que en cuanto el S4 se actualice a 4.3 tendrá mucho más cosas en común con el Note 3, que ya tiene esta versión de serie. Dejamos aquí esta breve comparativa y si tenéis alguna pregunta ya sabéis que la podéis hacer en el post en faxandroid.com. Os invitamos a que os paséis por foromoviles.com para ver cómo son las cámaras de estos móviles y qué fotografías hacen. Y por supuesto, si queréis algún comentario en el vídeo y compartirlo por redes sociales, pues estaremos encantados. Un saludo.